En los malos momentos, decía Gabriel Celaya en el último recuerdo, en los malos momentos decid que no entendéis y tras escuchar, decid, porque es verdad que seguís sin entender. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, que pedís lo que es vuestro. Así que nos vamos a meter así, para no ver solamente a través y en una perspectiva lejana, sino intentar involucrarnos de una manera importante. Y es que la pandemia se introdujo en nuestras vidas de una forma inesperada, con un conocimiento que se fue construyendo de forma progresiva y en ocasiones no exento de muchas contradicciones. Que los impactos mentales se generalizaban desde síntomas manifiestos, aunque eran insuficientes, y en la adolescencia se producían mensajes contradictorios en torno al contagio, la capacidad de padecer la enfermedad. Marcel Proust nos dice que el verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos pasajes, sino en mirar con nuevos ojos, y eso es lo que vamos a hacer. Por eso decía que la adolescencia, la juventud, ha cabalgado después del confinamiento sobre la pandemia. Y entonces la ha cogido como un caballo de batalla, un caballo de rebelión, y entonces frente a esa situación, pues vamos a ver qué es lo que está aconteciendo. Este es un gráfico que en el año pasado, en el 2020, un neumólogo americano llamado Victor Shen dijo, bueno, primero está todo lo que lleva la pandemia, con esas curvas que son ya muy conocidas y que podíamos poner todas. Luego está que hay que atender de una o de otra manera en esa curva verde a los que acudan y los que siguen acudiendo al sistema sanitario, y es más, en este azul, pues tienen que acudir también los enfermos crónicos y tienen que acudir la oncología, etcétera, etcétera. Pero Víctor Shen decía que desde el primer momento se ha ido aconteciendo una línea en ascenso de tipo exponencial que estaba por detrás de todas las oleadas asistenciales y que iba creciendo, 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 que no tenía cima, sino que iba aumentando de forma exponencial por encima de las crestas de las otras líneas. ¿Y cuál era esa oleada que él llamó la cuarta oleada? Las afectaciones psíquicas y las afectaciones psicosociales, que eran silentes, pero estaban presentes, que muchas veces no se manifestaban, pero continuamente iban aumentando la disfunción y la manera alterada de responder. Para entender cómo son las cosas y cómo ha sido el efecto mental, a mí me gusta poner esta fórmula, que es una fórmula importante, es decir, cómo aparecen los procesos mentales. Pues los procesos mentales son directamente proporcional a los acontecimientos vitales, al estrés, a los estresantes que tenemos. Eso es directamente, además, estrés, mayor posibilidad de tener un trastorno mental. Y a la suma con los factores orgánicos y constitucionales. El que de una u otra manera es vulnerable y tiene una debilidad somática especial, pues también puede tener una afectación mental. Y es inversamente proporcional a la suma de la capacidad para resolver problemas, es decir, a mayor capacidad de resolver problemas, menor posibilidad de tener un trastorno mental. El respeto por sí mismo, lo que la gente llama autoestima, pero que yo prefiero llamarlo respeto por sí mismo, y en ese respeto por sí mismo, a mayor respeto por sí mismo, menor posibilidad de tener una reacción mental disfuncional. Y a los soportes afectivos y sociales. Cuanto más soportes afectivos y sociales hay, menos posibilidades de tener una afección mental. La Organización Mundial de la Salud nos pone esta manera de comprender. En primer lugar, dice, todo está en una dirección en la línea del tiempo, que va desde el pasado hasta el futuro. Si por una o por otra razón uno se queda anclado en las vivencias del pasado, en lo que es el pasado, esto se representa en lo que llamamos los síntomas depresivos. Uno se queda melancoloidemente anclado en algo que ya pasó y no lo va a poder modificar.
Si lo que domina es el futuro, entonces los síntomas que se presentan son la ansiedad. Cuando el futuro inunda el presente, sale una defensa que se llama ansiedad. Los miedos, los temores, las respuestas inmediatas, el sentido de adelantamiento a esa cuestión. ¿Y en el presente qué ocurre? En el presente es lo que llamamos el estrés. Luisa recordará, seguro, que en nuestros tiempos, cuando estudiábamos medicina, no tenía tanto que ver el estrés, sino que lo llamaban síndrome general de adaptación. Fíjense qué cosa más bonita, porque esto de estrés parece que todo el mundo dice lo mismo, y no. En castellano es síndrome general de adaptación. General porque se pone en juego todo el sujeto, tanto la parte corporal como la parte psicológica, y de adaptación porque tiene que adaptarse a las presiones que en esos momentos existen. Y eso es lo que llamamos estrés. Los sabios dicen que distress es cuando el estrés actúa de una manera potencial, de una forma destructiva y que por lo tanto hace síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas del estrés? Pues unas veces serán hacia la depresión, si es de recuerdo continuo y permanente del pasado, o otras veces pueden ser hacia la ansiedad, cuando es el futuro el que causa las situaciones de estrés y de desorientación. Bien. ¿Cuáles son la evolución de los síntomas mentales? Porque no en todas las épocas se evoluciona de la misma forma y manera. Y efectivamente, cuanto más pequeño se es, cuanto más inmaduro se es, la respuesta, recordarán ustedes, los bebés, ¿cuáles son el tipo de respuesta que tienen? Pues los bebés, el tipo de respuesta que tienen es corporal. Es corporal, es su cuerpo el que cuando aparece cualquier situación de estrés o cualquier situación de desasosiego, se pone en juego. El llanto, el vómito, la caca, los retortijones, etcétera, etcétera. Es decir, el cuerpo sustituye a la palabra, tiene muy poca estructura y la base emocional que subyace es el dolor. Las mamás lo explican muy bien. Parece que le duele algo. Ahí está, le duele la tripa, le duele la garganta, le duele la cabeza, le duele. En la segunda etapa, aproximadamente a partir de los 2-3 años, ¿verdad? Los niños y las niñas ya tienen palabras, pero es un lenguaje de solicitar, de pedir y de dar. No es un lenguaje de expresión. La forma de expresión es fundamentalmente el comportamiento. Es la época de las rabietas, la época de tirarse al suelo, la época de tirar las cosas, y entonces la comunicación se establece precisamente por la acción. Y son una serie de una estructura muy rudimentaria de defensa y ataque. Y la tercera etapa, en la cual empieza a aparecer en la etapa de la pubertad, que es la expresión emocional. La pubertad en las chicas está marcada pues, con la aparición de la primera regla y estamos los 13, 14, 15 años y la pubertad, vamos, y esta etapa de expresión emocional, donde ya se inicia una manera de percibir y de identificar las emociones que parten desde el agobio. Es decir, la primera base emocional que identifican como respuesta emocional es el agobio. Y todo lo demás se basan en respuestas anteriores. Es decir, sigue apareciendo el dolor de tripa, el dolor de cabeza y sigue apareciendo el comportamiento, las rabietas. Lo que pasa es que, claro, las rabietas de un adolescente hay que tomarlo. Hemos dicho que en las chicas es a partir de los 13, 14, 15 años. Dice, y en los chicos, pues sobre los 40 y tantos, los 50, a lo mejor, pues dejan la adolescencia en su sitio, ¿no? Pero vamos, quitando esa situación, es mejor no preguntarlo. Así que Francis Crick, que es un premio Nobel de Medicina, para que vayamos entendiendo las cosas de la pandemia, ya se adelanta. Fíjense, en 1962 nos decía, sé poco de cualquier cosa, así puedo dirigirme hacia donde quiera. Es mejor utilizar nuestra propia cabeza un par de minutos que estar 2 días con una computadora. Y hay quien ha estado los 50 días de la pandemia con la computadora.
Y claro, estas situaciones hacen que veamos cuándo se rompe todas estas cosas. Pues se rompen fundamentalmente se empezaron a romper con el retorno a la escolaridad. Con ese retorno, después de la suspensión repentina, que la suspensión de escolaridad pudo tener un efecto beneficioso en algunos grupos de chicos. Por ejemplo, los que tenían fobias escolares, por ejemplo, en los que tenían un acoso presencial. Pero cuidado, porque el acoso presencial al poco tiempo del confinamiento pasó a ser un ciberacoso. Era un acoso por los medios, con lo cual ya no se escapaban de esa situación. Algunos de discapacidad intelectual se encontraban mejor en casa en el confinamiento que yendo al colegio, y en los críos que tenían causas más graves, como estar en el límite de la psicosis o algo, o algunos cuadros de estos mentales más severos. ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Pues a partir de ahí era que había que volver de nuevo a la escolaridad. Y lo que aconteció fue que las familias y el profesorado se les puso un nivel de ansiedad importante, de miedo a lo que iba a acontecer, y sobre todo la administración estuvo dubitativa, lenta, y eso hizo que de una u otra manera no diera la suficiente seguridad para poder abordar estas situaciones. Con lo cual, los vínculos se tornaban inseguros e insatisfactorios y estaban mediados a través de la ansiedad o de la expresión comportamental que iban teniendo las figuras de referencia, fueran los padres o fueran los profesores. Miren, a mí me gusta esta tira cómica que apareció en el periódico Ara, y entonces dice: con el profesor de lengua hay que ser interesante y crítico, con el de mates humilde y sumiso, con el de inglés divertido y alegre, con el de tecnología activo y emprendedor, con el de expresión artística moderado. Cansa muchísimo abordar todas estas cosas y contentar a todos. Y además, ahora la mascarilla, ¿no? Entonces, así es como se encontraban nuestros niños en la vuelta al cole. En el mes de febrero, el CIS nos encargó al profesor Sandín y a mí que hiciéramos un estudio que amparaba el CIS, y es el estudio 3312 de febrero del 12. La encuesta se pasó a más de 3.000 personas, los informantes eran adultos, la información era un listado de síntomas según la forma de expresión. No eran cuadros ni trastornos mentales, sino síntomas que sentían, padecían y que eran detectados en los niños y en los adultos. En el caso que vamos a detectar aquí es en los niños. Claro, las tasas de prevalencia general estaban en torno al 40-45%. Hay que saber que las tasas infantiles previas de infancia y adolescencia previas a la pandemia estaban en torno al 15%, es decir, se estaba multiplicado prácticamente por 3. La duración general del malestar en la salud mental, una vez que se presentaban síntomas, era superior a los 3 meses. Y los síntomas que más prevalentemente se presentaban era el miedo al contagio, el miedo a la muerte y el llanto. El llanto es muy bonito porque era un llanto varias veces al día, en muchas veces, y sobre todo en el rango de edad entre los 18 y los 25 años. Es ese rango de edad donde más se presentaba. ¿Por qué? Porque todavía no se expresa correctamente las emociones y se actúan. Y una manera de actuar la emoción del miedo y de la tristeza y de la tensión, pues es el llanto. Había en el estudio una mayor afectación de las clases sociales media, baja y baja, y en las clases sociales alta y media predominaban más los síntomas emocionales de dependencia de figuras parentales, de incremento de las exigencias, de la inhibición y el retraimiento, y un incremento del consumo de las TIC, que era tanto en toda la población, había un incremento de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y en las clases media, baja y baja, lo que dominaba
era la expresión comportamental, el oposicionismo, la irritabilidad, la respuesta agresiva y la exigencia. Si cogemos por los determinantes de salud, aquí lo que he planteado son los estilos de vida que se aceptaron durante la pandemia. Y se ha afectado el confinamiento, la alimentación, que pasaba de la desnutrición a la obesidad, estimulando y desencadenando recaídas y procesos severos de trastornos de comportamiento alimentario, el sedentarismo y el ejercicio físico, pues resulta que el ejercicio físico fue disminuyendo, con lo cual aumentaba el sedentarismo, empezaron a aparecer conductas autolíticas, pero no de la tentativa de suicidio, sino de la precedente, la ideación autolítica y las autolesiones fundamentalmente como expresión de esas conductas autolíticas. Las conductas adictivas con elementos que no eran sustancias de abuso, sino que eran objetos comportamentales, como eran las tecnologías de la información y la comunicación, la violencia en la sociedad, el estrés y sus patologías, el teletrabajo parental con toda la repercusión que tenía en la convivencia y la relación familiar, el ocio. Y aquí el ocio se cortaba, estaba muy regulado y entonces en muchos casos aparecieron las ludopatías, el entrar en las salas de juego, los juegos por internet y empezaron a reivindicar de una manera externa cómo pasar ese ocio. Ya no podían más, como decían los adolescentes, nos han robado un año y como seguían diciendo los adolescentes, ya no queremos estar en casa, tenemos que salir a ver a nuestros amigos y todo eso. Luego, como la pobreza y la marginación tenía una especial repercusión en la infancia, en un trabajo del Departamento de Sociología 3 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, plantearon que el grupo donde mayor había, el grupo etario donde más había crecido la pobreza y la marginación había sido en la infancia y la adolescencia. Y, por fin, la coordinación sociosanitaria que estaba totalmente rota y quebrada. Dice Antonio Muñoz Molina que para algunos el desconocimiento es requisito de felicidad. Casi en la época de la pandemia podíamos decir que es así. En el trabajo del CIS empezaron a aparecer otra serie de cosas por detrás. Unas reacciones de duelo con un cierto nivel de disfuncionalidad, con síntomas de tristeza, de llanto, de requerimiento y recuerdo al fallecido, no se habían podido despedir, los duelos eran muy disfuncionales y había un incremento de respuestas violentas en el domicilio con peligro, por un lado, de posible maltrato a la infancia, pero sobre todo lo que se incrementó según la encuesta sociológica de la UNED era precisamente la violencia filioparental, es decir, los chicos pegando y agrediendo a sus propios padres. Las descompensaciones de los trastornos de conducta alimentaria, que han sido muy patentes, sobre todo apareciendo recaídas y en muchas ocasiones con mayor gravedad que al inicio del trastorno de comportamiento alimentario, entre otras cosas por la percepción del confinamiento, la percepción de estar en casa y una distorsión de la percepción de la imagen corporal, de que al no hacer ejercicio y estar sin hacer nada y encerrados en casa, pues se incrementaba el peso y la imagen corporal se distorsionaba. Y a partir de ahí empieza el incremento de las autolesiones en la adolescencia, un incremento que se acrecienta con el confinamiento y con la pandemia, pero que empezó hace 4 años. Es decir, llevamos 4 años que las autolesiones en la infancia venían sufriendo un ascenso año a año, casi mes a mes, en la presentación. Y eso hizo con el confinamiento y con esa situación de hiperconsumo de las TIC que aumentaran las autolesiones. ¿Por qué? Porque donde entran son en unas páginas que se llaman descarga tu ansiedad, córtate para estar más tranquilo, y eso
que suena así muy, muy curioso, pues tiene la friolera de casi 1 millón de entradas en los últimos 3 meses de gente adolescente, de gente fundamentalmente adolescente. Y a partir de ahí se incrementan las conductas autolíticas, que son conductas autolíticas no tan disruptivas como las que venían aconteciendo, pero sí de una manera constante, ¿Qué pasó en el confinamiento para que ocurrieran todas estas cosas? Pues resulta que lo primero que se altera en el confinamiento son las rutinas, tanto las familiares como las sociales, como las educativas, como los funcionamientos cognitivos a los que estaban acostumbrados, las relaciones, el juego, todo esto se altera. Y entonces aparece o puede aparecer una perspectiva somática, como es lo que hemos hablado de la tendencia a la obesidad, porque además de la disminución de la actividad física y el incremento del sedentarismo, lo que se incrementaba era comer entre horas y sobre todo se incrementaba el consumo de chuches y de bebidas hidrocarbonatadas. Y el modulador y el modelador de las formas de presentación de todas estas cosas era el temperamento propio del niño, que ya venía con él, y el tipo de relaciones e interacciones que estaban previas a las existentes en el seno de la familia. La forma de expresión podía ser somática, podía ser comportamental, podía ser emocional, con los miedos, los llantos, podía incrementarse los niveles de malos tratos y la presencia de los duelos disfuncionales. Decía Blakiscerro que la historia tiene que repetirse porque la primera vez le prestamos muy poca atención. O sea, vamos a tener que estar un poquito más atentos. Y aquí estamos en la fatiga pandémica. Aquí estamos en la fatiga pandémica. La fatiga pandémica empieza a ser descrita por la Organización Mundial de la Salud aproximadamente ahora hace un año, sobre septiembre-octubre del 2020. Y tiene que ver con la motivación para hacer las cosas y sobre todo con que sabiendo cuáles son las normas que se tienen que poner en juego, hay como una especie de imposibilidad de cumplirlas, cuando no un deseo subyacente de transgredirlas. ¿Por qué? Porque ya está cansado de todas estas cosas, esa historia de ya llevamos mucho tiempo, me han robado un año, entonces todo eso hace que de una o de otra manera se pongan en juego algunas actividades como son las capacidades que tienen las personas favorecen la motivación o no, las conductas de protección se ponen en marcha o las posibilidades y elecciones se ponen en marcha. Si no se ponen en marcha, aparece la fatiga. Así, las posibilidades de intervención, pues tenemos las expectativas a las conductas con los compañeros, cómo se enganchan en ese grupo amplio, en esa convocatoria de los botellones o en el que desaparece la mascarilla, desaparecen las distancias y aparece la provocación, ¿verdad? Lo plantean como derechos y por lo tanto no ven las regulaciones y hay una situación de que se ha visto afectado toda la parte social de los ingresos económicos, de los apoyos escolares, del acceso a los servicios higiénicos, sanitarios y las normas y los valores culturales se han puesto totalmente en un desequilibrio muy importante. Por el otro lado, tenemos las propias capacidades, tanto de la eficiencia y la eficacia que tiene el sujeto, la autosuficiencia para poder solventar los problemas, el estado de conciencia en el cual se establece el momento en el que se está y para qué, la información en torno al estado de salud y a las situaciones de salud y las habilidades mentales para poder estar de una u otra manera receptivo a esos procesos de cambio. Ahí, por lo tanto, entramos ya en la fatiga, si todas estas cuestiones fracasan. Y esta fatiga es tan importante porque lo que se pone en marcha es
la dificultad experimental para hacer las cosas, se alteran los valores y creencias, las emociones tienen esa vía de expresión, como hemos planteado con anterioridad, no se perciben los riesgos de una manera equilibrada, sino se creen que ya se ha pasado todo, ya todo está superado. Hay una mezcla entre algunos de los discursos de ese grupo que se ha denominado negacionistas con las percepciones del cansancio y de esta fatiga. Hay un nivel de autocomplacencia con las cosas que se están haciendo, un aburrimiento pasmoso con las normas, y desde luego se alteran las percepciones, aparecen lo que se llaman los pseudo razonamientos, es decir, se dan razonamientos que parecen que tienen mucho fundamento, pero en realidad no tienen una construcción como tal, ¿no? En todas estas circunstancias aparece y se manifiesta la denominada fatiga pandémica, y en estas condiciones lo que vemos es que hace mucho, pero mucho, todas las experiencias previas a la pandemia y por lo tanto el nivel educativo, el nivel perceptivo, el nivel de experiencias, la aceptación y el trabajo sobre la frustración y el nivel de desarrollo en el cual están estos jóvenes. ¿Qué ocurre con la relación y el comportamiento? Pues que se establece un círculo vicioso. Lo primero que reciben los adolescentes en estos momentos son críticas y descalificaciones desde los otros que llevan a una afectación real de la autoestima, y eso hace que el adolescente, para identificarse y ver la diferencia, lo haga por oposición. Basta que me digan esto, lo hago de otra manera. Con lo cual, al hacerlo por oposición, recibe todavía más críticas y se establece un círculo vicioso. Un círculo vicioso que debe ser roto, o bien rompiendo el paso de las descalificaciones, buscando formas de comunicación positiva, señalando lo bueno y resaltando lo que se hace bien y promoviendo actividades de colaboración. A ver qué es lo que pretendes hacer, qué se puede hacer dentro de las normas, qué se puede hacer dentro de las normas. En el siguiente paso, cuando ya se acepta la autoestima, pues la manera de abordarlo sería intentar ser asertivos, ofertar un ocio alternativo, hacer que participen de las decisiones que se están tomando y promover su colaboración precisamente en todos estos campos. Y si ya empieza a aparecer la definición de la propia identidad por oposición, no queda más remedio que valorar una ayuda profesional y promover la colaboración para superarlo, porque el nivel comunicacional es verdaderamente pues, un desastre. Decía Rosalía de Castro que, cargado de penas, ¿qué pecho resiste? ¿Qué cansado viajero no quiere buscar el descanso que el cuerpo le pide? Y esto es que ya el cuerpo estaba pidiendo en los adolescentes algo nuevo, porque su cansancio era el de la inacción y el de no poder sacar sus planteamientos adelante. Así que la propia OMS establece 4 estrategias y 5 principios para abordar esta situación. La primera de las estrategias es hacer un esfuerzo para comprender a la gente, un esfuerzo de intentar comprender empáticamente cuál es la situación del otro. Hay que considerar a la gente como parte de la solución, no del problema, con lo cual que participen en las tomas de decisiones lo mejor posible. Admitir que la gente viva su vida, pero dentro de disminución de los riesgos. Por lo tanto, que sepan bien cuáles son los límites, que conozcan cómo se pueden incrementar los riesgos, y entonces, desde esa perspectiva, vamos a ver qué se puede hacer para disminuir los riesgos entre todos. Reconocer y abordar la experiencia de
de las personas. Y esto significa que la propia experiencia puede ser reconducida y redefinida para ser de una manera positiva, independientemente de que parezca que se están transgrediendo los límites. Por eso hay unos principios transversales de intervención, como es la transparencia. Hay que informar con claridad, con veracidad y sobre todo que tenga impacto lo que se está diciendo. La justicia, es decir, ponderar lo que estamos diciendo con lo que queremos conseguir, hacerlo de una manera consistente. Voy a poner un ejemplo. El problema de los botellones no es desalojar los botellones. El problema de los botellones es impedir que se congregue la gente en los botellones. Ese es el efecto preventivo. Ahí es donde está la consistencia. Si yo digo que no hay botellones, tengo que poner los medios para que no haya, porque si empiezo a dejar que pasen, lo que hago no es consistente, sino es represivo y por lo tanto se pierde la labor de consistencia. La coordinación de todos los sectores como elemento fundamental y sobre todo la predictibilidad. Es decir, hay que ser predecibles de cuando se transgrede una cosa, que es, cuando se transgrede una norma, lo que puede conseguir. Y por el contrario, cuando se hace bien las cosas, ¿qué es lo que se puede conseguir? El ejemplo, las vacunas. El hecho de vacunarse ha sido un impacto verdadero en la disminución de las muertes, la disminución de los ingresos, que los ingresos sean de menor gravedad y que el padecimiento de los cuadros pues sea más liviano, aunque haya habido muchos contagios. Así que no me cansaré de repetir lo que empecé a decir en el mes de abril del pasado año. En momentos de crisis, las personas inteligentes buscan soluciones y los mediocres e incompetentes señalan y buscan problemas. Muchas gracias. Gracias a Luisa, gracias a Julio Bruno y gracias a Ángeles, ¿no? Han sido muchos años de trabajo, muchos años de poner cuestiones en común y yo creo que eso también hace, ¿no? O sea, el que hayamos trabajado juntos y eso pues hace muchísimo para el trabajo. Yo sí que quería dar unas pinceladas en algunos aspectos, no en todos, porque ha sido muy intensa todas las intervenciones, pero uno es aclarar la intervención del diputado don Íñigo Errejón, ¿no? Yo creo que ha hecho una versión del trabajo. Él rescató el trabajo que dirigimos, el estudio que dirigimos el profesor Sandín y yo en el CIS y cogió un síntoma, como podía haber cogido otro, pero lo que hizo fue descontextualizarlo, porque fíjense que hay más de 3.100 aproximadamente personas y cada persona ha hecho 250 a 275 ítems valorados. Coger un ítem es descontextualizar todo, porque lo que habíamos hecho en esa encuesta no eran diagnósticos, sino síntomas. No pueden ser diagnósticos porque el diagnóstico solamente se puede hacer con la persona delante. Lo que tú recoges son los síntomas que se presentan. Si descontextualizas eso y coges además un síntoma, lo que estás haciendo es un sesgo, algo incompleto y sobre todo una utilización parcial de los datos que desde luego no nos sentimos representados en lo que ha dicho, aunque le agradecemos que lo haya utilizado. Eso desde luego. En segundo lugar, difundir, por supuesto. Yo he entregado la conferencia a la agrupación socialista de Gijón y ella podrá hacer el uso que crea pertinente para de su contenido, o sea que queda a su disposición y que si se necesitan aclaraciones o lo que sea, pues estoy también a esa disposición. Ha habido una intervención que me ha tocado, ¿no? La depresión no es una broma. Total y absolutamente de acuerdo. No se puede decir que lo que está ocurriendo en la población son depresión y ansiedad, sino que hay que matizarlo, hay que decir que son síntomas de la serie ansiosa y síntomas de la serie depresiva.
y son síntomas y por lo tanto están autolimitados y por lo tanto se pueden redefinir de una manera bastante adecuada. La depresión no es llorar, la depresión no es estar triste, la depresión es un proceso de autodisolución interna y del pensamiento de la persona y por lo tanto es algo mucho más serio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace la pandemia? La pandemia en el mundo mental ha hecho fundamentalmente tres cosas. Una, tenernos que adaptar a la pandemia. Y eso que se llama un síndrome general de adaptación, que se llama el responder a la situación de estrés, resulta que lo tiene recogido la OMS perfectamente como síntomas emocionales desencadenados por procesos somáticos. Y eso hace que se enlentezca la evolución del cuadro, que se reagudice con mucha mayor frecuencia, que se aumenten determinados síntomas. Y dice la OMS, tienen un perfil leve, no son muy importantes, pero son muy duraderos, son muy persistentes y además desorientan a la persona. Y eso es la adaptación, es decir, no es ningún trastorno, es el proceso adaptativo. Segunda manera de responder, cuando se desencadena un proceso. Hay personas que son vulnerables, que tienen una debilidad interna importante para responder o para adaptarse. Y eso, con la pandemia, se han desencadenado procesos mentales. Pero procesos mentales que tienen un perfil, y es el perfil previo de cuál es el temperamento, de cuál es la organización mental que tenían y cómo es la organización de las relaciones y las relaciones familiares que previamente tenían. Y hay que entenderlo también desde ahí, porque entonces no es un trastorno como si. En tercer lugar, son los que ya tenían un trastorno mental previo y estaba más o menos compensado y entonces con la pandemia se han desestabilizado. Y ahí están los trastornos de comportamiento alimentario, ahí están algunas de las conductas autolíticas que se han desencadenado, ahí están algunos cuadros psicóticos que también se han descompensado con la situación de la pandemia. Y hay que entenderlo desde ahí porque hay que tener una atención inmediata, pero una atención profesional inmediata para intentar poner una especie de arbotante, ¿verdad?, para sujetar a esa persona y que no se descomponga del todo. Y esas son las tres formas que ha tenido de actuar la pandemia. Los síntomas ansiosos tienen que ver con la sensación de qué me va a pasar. Y ahí aparecía el miedo y aparecía el temor y aparecía la invasión de lo que iba a pasar. Esto no se va a pasar, esto no se va a... Como decían en la encuesta que pasó la UNED, ¿no? Todo va a cambiar después de la pandemia. Pues ese todo va a cambiar resulta que es algo que se viene encima. Y se viene encima con una presión que origina una situación adaptativa. Y esa situación adaptativa la llamamos ansiedad, el futuro. Invade el presente y eso es lo que llamamos ansiedad. No es que sea leve, pero sí que lo tengamos que comprender, porque no implica un trastorno sensu strictum, sino un mecanismo de acción-reacción a las situaciones que están estimulándose. En cuanto a lo que es la salud mental y cómo meter la salud mental en el sistema sanitario, pues es lento. Es lento porque nosotros, entre otras cosas, no tenemos grandes aparatos, ¿no? Tiene que ser por personal, tienen que ser por profesionales y esos profesionales tienen que estar formados y la formación de del personal de salud mental es lenta y continuada. No se puede olvidar la situación continuada y desde esta perspectiva es lógico pues, que haya sus resquemores por parte de los gestores. Entre otras cosas, tienen resquemor porque cuando tú compras un aparato, el aparato funciona. Pero cuando tienes un profesional, le tienes que pagar, además puede protestar, porque es que los de salud mental además son unos protestones, como no se pueden imaginar, somos tremendamente protestones y eso pues es absolutamente tremendo. Y trabajar con los otros profesionales de salud, lo ha dicho Ángeles muy bien,
tienes que presentificarlos, tienes que hacerlos visibles y tienes que trabajar con ellos para poder colaborar y que esa colaboración sea efectiva y que además no sea una sobrecarga, sino al contrario, sea una descarga, porque les das instrumentos para poder trabajar de una manera más eficaz y efectiva. Y ahí es donde está la base de la coordinación. La coordinación no se establece si no tienes presente y no visualizas con el que te tienes que coordinar. Con relación a los discapacitados intelectuales y mentales, totalmente de acuerdo, entre otras cosas porque la discapacidad intelectual origina tal nivel de disfunción cognitiva que lógicamente pues tienen sensaciones de ser invadidos, sensaciones de angustia, sensaciones de malestar, sensaciones de perderse por vericuetos que no saben muy bien a dónde van, pero porque tampoco los comprenden totalmente, y eso depende de cómo esté afectado esa discapacidad intelectual. Lo de los TEA, bueno, ya lo hablaremos, Fernando, en otra ocasión, porque esto tiene mucha tela que cortar. Y bueno, yo no sé si he contestado a todo. Lo que sí que me apetece es dar las gracias absolutamente a todos, a la agrupación socialista de Gijón, a las personas que han intervenido, a las juventudes socialistas por la sensibilidad de por lo menos mostrar su discurso y al mostrarlo, exponerlo precisamente a las críticas y decirles simplemente que no es una perspectiva clínica, sino es una lectura desde la experiencia clínica, pero sobre todo desde la experiencia de salud mental. Y por lo tanto, no hay ni un solo ánimo de patologizar, ni de psiquiatrizar, ni de medicalizar nada de lo que he expuesto, que entre otras cosas lo que he hecho ha sido descargar de esa situación estigmática de la pertenencia a la salud mental. Muchísimas gracias a todos.